La iglesia de hoy en día tiene muchos miembros activos, pero no miembros formados, no miembros capacitados. La mala formación que tienen muchos ministros hacen que muchas personas no quieran saber del evangelio. No puede llegar a una congregación una joven, una mujer hermosa, porque salen unos supuestos profetas con falta de formación, con falta de identidad, que empiezan a ministrarle a esa muchacha. Y aparecen 2 o 3 viejos, charlatanes y sinvergüenza en la iglesia, también que son líderes y carecen de formación, que le dicen, mírame, tú te ves bien con fulano. Hijo de Satanás, procura formar a esa muchacha que llegó a esa congregación, quizás ropa, quizás papi y mami nunca le dieron amor fraternal y fue a la iglesia buscando amor fraternal como un refugio, y ya ustedes quieren meterle un hombre por los ojos, y eso pasa por la falta de formación. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Gracias por haberse suscrito, y si aún no lo ha hecho, pues suscríbase en este preciso momento y comparta este contenido con otras personas. Y aquí estamos pues en el monte de oración, fuera de la cabina, para hacer algo diferente que nos conecte pues al mundo espiritual. Y aquí estoy con el hombre de Dios, el evangelista Jonathan Alcántara. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Te bendiga, profetón. Para mí más que una honra estar en tu espacio y serle de bendición a cada una de la audiencia. Sí, tú sabes que he notado en estos últimos tiempos la falta de formación en los creyentes. Me explico. Hay gente que toman un texto fuera del contexto donde habla que Pablo, cuando fue bautizado, salió a predicar, pero se olvida lo que dice más Gálatas, que dice que Pablo durante 3 años estuvo en el desierto de Arabia capacitándose y estas cosas. Entonces muchos de ellos toman este texto se convierten hoy, y al día siguiente tú lo ves predicando, y muchas veces en vez de edificar con lo que dicen, ponen en vergüenza la fe del cristianismo. Esto pasa por la mala formación, no simplemente del miembro, sino también de la cabeza del miembro. Vienen siendo los líderes principales. Sí. Cuando el líder principal tiene una mala formación, esa mala formación él se la va a transmitir a los demás. Y yo siempre he dicho que cuando alguien se convierte, no se le puede permitir salir de la noche a la mañana a evangelizar. Dios mío. Entendemos que tiene el fuego y la pasión del primer amor. Entendemos que quiere estar por gracia, lo que por gracia recibió, pero necesita lo que se llama una buena formación. Sí. Y quiero iniciar de la siguiente manera. Mi testimonio se divide en 2. Una parte de mi testimonio es de la calle, a nivel de delincuencia, de nación, y etcétera. Pero hay otra parte de mi testimonio que ya de baile, donde hubo una parte de mi vida donde yo me dediqué a bailar. Sí. Yo bailaba mucho, yo montaba coreografía. Incluso tengo muchos amigos que bailábamos, que están viajando y esa es su profesión, el baile. Y cuando yo me convertí, Antonio, en la iglesia donde yo asistía, era una iglesia que se permiten los bailes, Dios. y otras cosas. Y ya en la iglesia hubieran dicho que yo bailaba mucho. Y cuando yo llego a la congregación donde yo me convertí, me dijeron, ¿es verdad que tú bailas mucho? Le dije, yo bailaba. Ya no bailo porque soy cristiano ya. Cristo me transformó y ya yo dejé ese baile. Y me dijeron a mí, pues te necesitamos para que tú nos ayudes a montar la coreografía. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Dios. Te necesitamos para que tú enseñes un par de pasos. Dios mío. Y yo participé en varias coreografías. Le suministré varios pasos. Y aquí va la falta de formación. Sí. Que hay veces que si una persona que bailaba antes en el mundo se convierten, ya quieren enviarlo a montar coreografía, quieren mandarlo al ministerio de la danza. Cuando un expandillero
se convierten, ya quieren darle un micrófono para que predique. Cuando una artista se convierte, ya quieren mandarlo para el grupo de adoración. No es así. Ay, Que usted sea un expandillero no quiere decir que hoy usted va a ser predicador. ay. Que antes en el mundo usted era una artista, eso no quiere decir que hoy te va a pertenecer al grupo de adoración. Una cosa es lo que tú eras allá afuera y otra cosa es lo que tú eres aquí adentro. Entonces la mala formación que se le está dando a muchos ministros, a muchos hombres y mujeres de Dios, es tan fuerte que lo están conectando con cosas que Dios no tiene para ellos. Porque yo como pastor, en dado caso, lo sea, en dado caso, yo como pastor, yo no puedo agarrar a un expandillero y decirle, predica. No, es donde yo tengo que formarlos a él. Sacar lo mejor de Dios que hay en ese hombre. Después que yo lo forme, entre él, Dios y yo, nos vamos a alinear para yo saber cuál es el don y cuál es el ministerio y cuál es la función que él va a ejercer en la iglesia. Yo no puedo darle el púlpito y decir que eres evangelista por el testimonio que tiene. Porque vamos a ver qué Dios tiene con esa persona. Quizá esa persona Dios lo llevó a la congregación para que sea un consejero, para que sea un líder interno de la iglesia, para que levante a aquel que esté pasando por momentos difíciles. Pero como tiene un buen testimonio, y yo como pastor quiero atraer personas a través de ese testimonio, yo le digo que es un evangelista. Y si él no tiene el llamado de evangelista, ¿sabe qué yo estoy haciendo? ¿Qué? Forzando ese molde. Le estoy dando una carga que ese molde no está diseñada para cargar. Tú sabes que ahí mismo hablaste de ejercer el don y el talento que Dios puso en nuestras manos. Muchas veces pasa esto. Sin embargo, David, cuando tú lees la Biblia, cuando David hace el tabernáculo, tú te das cuenta que David pone a cada quien en la función que sabe desempeñarse. Al que tocaba el arpa, lo puso a tocar el arpa. Al que tocaba X instrumento, o sea, cada quien en la función que se sabía desempeñar. Entonces, que yo veo hoy en día, que lo veo muy mal, que queremos darle cargo a personas en el cargo que ellos no saben desenvolverse y que ese no es su talento. Por eso te das cuenta que hay iglesias donde alguien deja una atmósfera, donde cantó un devocional de algo, una gloria, y de repente le entregan a alguien para que cante una canción que no es su talento. Y tú como predicador lo has notado, me imagino, Sí. que visitas muchas iglesias, que te tumban el ambiente, porque entró en una atmósfera que no le pertenece a él. O sea, está operando en una área que no es su área. También pasa en que muchas veces no nos enfocamos en lo que tenemos, por enfocarnos en lo que tiene aquel. Por ejemplo, el Señor da una parábola de los talentos. A uno le dio 5, 3 y 1. El de 5 lo multiplicó en 10. El de 3 en 6. El que tenía 1, 2 o algo así, ¿verdad? Para que la gente pueda entender lo que estoy diciendo. El que tenía un talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Es muy poco. Esto no sirve de nada. Y lo enterró. Entonces, ¿qué yo veo hoy en día? Que hay gente que no se están enfocando en lo que ellos tienen. Si Dios puso un talento en ti de servir, sirve, no quieras predicar. Si Dios puso en ti un talento de cantar, no quieras predicar. Si Dios puso en ti un talento de predicar, no quieras cantar. Desenvuélvete en el talento y en el don que Dios puso en tus manos, porque tú solamente serás efectivo cuando tú ejerzas el talento que Dios puso en tus manos. Son personas que están en el altar, pero en posiciones equivocadas. Por ejemplo, Dios, hay músicos que no son músicos, Dios. son evangelistas. Y hay evangelistas que realmente son músicos. Sí, sí. Están en el altar, pero en posiciones equivocadas. Oh my God, Dios. En posiciones que no es las que Dios tiene para ellos. Entonces, ¿sabes cuántos evangelistas hay detrás de la música? Muchos. Que el llamado de ellos no es ser músico, el llamado de ellos es ser evangelista. ¿Y sabes cuánto hay hoy en día que son evangelistas, que están enganchados como evangelistas, donde son músicos?
Entonces, cuando tú estás en una área equivocada, tú no fluyes como tú tienes que fluir. No puede. Por ejemplo, a mí me pasó en un tiempo donde yo me inscribí en una academia de música. Yo tocaba el violín. Y en una ocasión, después que yo tengo como 6 meses en la academia, yo dije, pero ven acá, Dios no me llamó a mí como músico. Dios no me llamó a mí como violinista. ¿Qué yo hago aquí? Yo salí de mi academia y guardé el violín. Porque Dios no me llamó como violinista, Dios me llamó como predicador. Dios me llamó para que le predique a las almas. Entonces, yo estaba ejerciendo una función que no se alinea con mi llamado. Aunque la música me guste, Dios no me llamó para que toque, Dios me llamó para que predique. Por eso fue que David dejó de ser músico cuando Dios lo llamó. Después que David fue ungido como rey, y cuando David entró al reinado, David nunca más tocó el arpa. Porque él era músico hasta que le depositaron el aceite. Pero después que David salió de la casa de su padre, no agarró esa arpa nunca más. Se acabó. Es que nosotros queremos traer a la iglesia lo que antes éramos en el mundo. A veces tenemos buenas intenciones, pero de la forma incorrecta. De la forma incorrecta. Porque es verdad que Dios nos llamó a predicar, pero antes de Cristo enviar a los discípulos, lo capacitó. Lo formó. Lo formó. Entonces, esta generación quiere ejercer sin dejarse formar. Y eso es un error, porque yo he visto gente predicando en los platos con megáfono y bocina, que cuando tú lo escuchas, lo que están es distorsionando y están ofendiendo a las personas, porque no se han formado. No ha habido alguien que lo capacite. Pero como tú dices al principio, muchas veces desde la cabeza está la mala formación. Porque lamentablemente tuvimos una generación de pastores, la llamamos a los pastores y los bendecimos, pero hubo una generación de pastores que no se preparó en la palabra. Y habían cosas que la decían así, no había una formación. De hecho, y me voy a meter en problema con esto, todavía hay pastores que llegan el domingo a la iglesia a predicar sin saber lo que van a decir. Sí. Abren la Biblia y empiezan a... hermano, tenemos que tener una capacitación, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. Si Dios nos llamó a ejercer un llamado, trabaja en base a ese llamado que Dios puso en tus manos. Porque hay gente, no, Dios dice, abre tu boca y yo, de moca te la va a llenar. Cuando Cristo le dice a los discípulos, no se preocupen por qué van a decir, porque el Espíritu Santo en ese día le va a poner las palabras. ¿Pero qué palabras? Las que ya yo le enseñé a ustedes. Entonces hay gente, lamentablemente, que no se han capacitado. Ah, no, vamos por el monte, buscar la unción. Eso está bien, que tú buscas la unción. Yo amo la unción, yo busco la unción. Yo voy al monte, yo amanezco de vigilia. Pero también yo compro mis materiales, yo compro mis libros, porque me gusta saber lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Que invertimos más en un teléfono, damos 40, 50 mil por un teléfono, pero damos 5 mil por una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque amamos más que nos vean mostrar cosas externas que llenarnos de un conocimiento para bendecir a otros. Y es lamentable esta generación que tiene mucho fuego, pero cualquier viento lo mueve. No son productivos realmente en el reino. Y si algo tienen los judíos, porque el cristianismo era el judaísmo de Israel, eran gente que se formaban, gente que se capacitaba, amantes del conocimiento. Por eso Pablo llegó donde ningún apóstol llegó. ¿Por qué? Porque Pablo combinaba el conocimiento con la revelación. Entonces, Dios nos llamó a un ministerio. Enfoquémonos realmente en darle forma a ese ministerio. Es que esta generación necesita ser formada lo más antes posible. Sí. Por eso es que tú ves entre la juventud de este tiempo un cambio de clima en su vida, un cambio de ambiente, un cambio de atmósfera, decir así.
Y tú dirás, ¿cómo así, Jonathan? Es que hoy tú lo ves prendido, pero mañana tú lo ves cabizbajo. Tú lo ves en una actividad muy encendido, pero automáticamente sueltan el micrófono, se ponen a chatear, se ponen a hablar. No le interesa escuchar a los demás. A ellos les interesa que lo escuchen a ellos, no ellos escuchar a los demás. Y eso es la mala formación. Por más bonito que cante una adoradora, usted necesita formación. Sí. Porque lo que tú vas a transmitir ahí se llama poder y virtud de Dios. Y tú tienes que saber que lo que se manifestó ahí no se manifestó porque tú cantas bonito. Se manifestó por la gracia infinita de Dios. Y que Dios decidió dejarse sentir a través de ti. Pero hay veces donde esta generación piensa que lo que Dios hace, lo hace porque ellos cantan bonito. Quizás porque tienen 2 o 3 códigos. No. Tú necesitas ser formado. Y tú necesitas darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es que hay personas, Antonio, que aunque ellos fluyan muy bonito, aunque ellos desaten muy bien, terminan apartándose del Señor. Sí. Y todo eso es por la mala formación que tienen. La formación que tú necesitas es tú honrar a Dios. Dios te use o no te use. Tú estar para Dios. Hayas actividades o no hayas actividades. Es que la mala formación que tiene esta generación lo ha llevado a ellos nada más a ayunar y orar el día que les toca ministrar. Y no es así. Usted tiene que vivir constante en el ayuno y en la oración. Tú sabes que también, Jonathan, wow, esto es un conversatorio que tenemos acá. También nuestras congregaciones se han enfocado mucho en que la gente suelte cosas. Me explico, llegué hasta la iglesia, bueno, yo me convertí en el 2009. Y yo recuerdo que la gente se convertía, ¿no? A las mujeres, ponte una falda en la iglesia de una vez, que no te pueda alisar. Y empezaban a quitarle cosas externas. Y no se enfocaban en las cosas internas que tenían que dejar. Y por eso teníamos personas, mujeres, hombres, mujeres con su falda larga, su blusa larga, su moño malo y con rencor en el corazón, cargando con odio, cargando con raíz de amargura. Se habían despojado de cosas externas, pero necesitaban una sanidad interior y nadie se lo dijo, porque nos enfocamos en lo que veíamos. Wow. Y no en lo que realmente importa. Y por eso teníamos personas en el altar con una apariencia condenando en público lo mismo que ellos hacían en secreto. Entonces yo creo que más que dejar cosas externas, hay que dejar cosas internas. Dejar que el Espíritu de Dios nos limpie, nos trabaje internamente, que limpie nuestro corazón, que nos quite la raíz, porque hay gente predicando con raíz de amargura. Wow. Hay gente predicando con odio en el altar. Y cuando alguien con odio predica, está maltratando al que está escuchando, porque está hablando desde una alma rota, desde una cicatriz que le está doliendo todavía. Dios mío. Y si usted está dolido, está enojado con alguien, no se suba al altar. El altar no es para tirar puño ni maldecir a nadie. Por eso tenemos una línea que manda a todo el mundo para el infierno. Condena a todo porque su alma está rota. O sea, Antonio, tú me estás diciendo en pocas palabras, es poderoso que usted está desatando, que antes de tú bautizar a un creyente, tú tienes que sanarlo desde adentro. Claro que sí. Para cuando tú lo bautices, le des una oportunidad, no drenen el altar la frustración y el dolor que lleva por dentro. Tú sabes que, wow, en los días que yo me convertí, escuché que alguien dijo, un joven, desde que yo me convertí dejé todo. Y yo me puse a analizar el todo que él dejó. ¿Qué él dejó? Dejó de ponerse X ropa, de hacerse X pelada, pero su actitud era la misma, su comportamiento del mismo. O sea, él está hablando que él dejó todo, cosas externas, pero seguía con raíz de amargura, seguía hablándole mal a todo el mundo. O sea, que la santidad que él proyectaba era una santidad externa, pero el interno seguía siendo el mismo viejo hombre. Y tenemos mucha gente así, Jonathan. Yo soy de los que digo
que en la iglesia hay mucho talento, Sí. hay mucho ministerio, lo que hay pocos formadores. La iglesia no quiere formar. Dios. La iglesia no quiere pasar tiempo con aquellas personas que vienen rotos. Espérate. Hablamos de Pablo, pero hablamos poco de Bernabé. Poco de Bernabé. Pablo fue Pablo porque se encontró con Bernabé. Porque manda Soco tomó Shenda. Bernabé es ese creyente que cree en el que nadie cree. Porque ¿quién le presenta, quién le recomienda a Pablo? A los apóstoles. Bernabé. Por eso a Pablo se le olvidó quién lo ayudó y quién lo formó. Y quién creyó en él cuando nadie creía en él. Y cuando Marcos se devuelve del viaje, que después quiere volver, Pablo dice no. Y dice que hubo una disputa entre ellos. De tal forma que Pablo se va con Sila y Bernabé se va con Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos es quien cree en quien nadie cree. Bernabé, aunque no se conoce quizás mucho el secreto de él, pero es un formador de talento, un formador de líderes. Por eso Pablo más adelante dice, tráeme a Marcos porque él me aprovechó para el ministerio. ¿Por qué? Porque Bernabé lo formó. Entonces Sí. necesitamos a Bernabé en este tiempo. Que no sean muy conocidos, que no sean muy conocedores de la tanta teología, pero que formen. Que sean formadores de ministerios y de hombres de Dios. Sí, necesitamos muchos formadores, más en este tiempo. Y tú sabes por qué hay tantos divorcios en la iglesia hoy en ¿Por qué? día. ¿Sabes por qué hay tantos matrimonios que se rompen? Por la falta de formación Sí. que tienen los líderes. Un ejemplo, llegan a la congregación nuevos creyentes, María y José. Vamos a decir que José se descarrió. Se quedó María en la congregación. María necesita ser bautizada. Y como María necesita ser bautizada, ¿sabes qué le dicen a María? Tienes que casarte con José. Hasta que tú no te cases con José, tú no puedes ser bautizada. Le meten una presión. Le meten una presión a María para que María se case con José, sin saber si María realmente ya quiere seguir con José y si Dios quiere que María siga con José. Pero meten a María en una presión tan fuerte. Tú necesitas ser bautizada. Cásate, cásate, cásate. No. Están cometiendo errores. Ay. Usted está frustrando a esa mujer. Dios. Usted le está buscando un problema a esa creyente. Wow. Primero siéntela, fórmela y dígale, cuando usted se sienta lista, preparada para usted casarse, que sea una elección Wow. suya, no una elección porque nosotros te estamos metiendo una presión para bautizarte. Y la iglesia le está metiendo presión a muchos creyentes para bautizarlo, pero no lo están formando. Acuérdese que quien queda en esa casa es María, no es usted. Usted no sabe si José golpea a María. Usted no sabe si José maltrata a esa mujer. Usted no sabe lo que está pasando en ese hogar. Pero como la iglesia desconoce, la iglesia la pone rápida a María para que se case para ser bautizada. Pero ¿por qué quieren bautizarla tan rápido? Porque quieren tener miembros activos. Porque mayormente la iglesia de hoy en día tiene muchos miembros activos, pero no miembros formados, no miembros capacitados. Por eso que hay muchos creyentes que se descarrean. Y algo que hacen muchos ministros en la congregación. Y tú me preguntarías, ¿el qué, Jonathan? Que si llega Andreina a la iglesia, Andreina es muy bonita, tiene un bonito cuerpo, se ve bien de cara, tiene un cutis bien limpio. ¿Sabe cuánto le caen atrás a Andreina? 7 y 8. ¿Para qué? Y los 7 y los 8, ya Dios le dijo que Andreina, que es la nueva creyente, es su esposa. La mala formación que tienen muchos ministros hacen que muchas personas no quieran saber del evangelio y aborrezcan las cosas del Señor. No puede llegar a una congregación una joven, una mujer hermosa, porque salen unos supuestos profetas con falta de formación,
con falta de identidad que empiezan a ministrarle a esa muchacha. Y aparecen 2 o 3 viejos, charlatanes y sinvergüenza en la iglesia, también que son líderes y carecen de formación, que le dicen, mírame, tú te ves bien con fulano. Hijo de Satanás, procura formar a esa muchacha que llegó a esa congregación, quizás rota, quizás papi y mami nunca le dieron amor fraternal y fue a la iglesia buscando amor fraternal como un refugio y ya ustedes quieren meterle un hombre por los ojos. Y eso pasa por la falta de formación. Y cuando tú estás nuevo, tú digieres todo, tú eres como una esponja, tú observes todo, lo absorbes. Y como te están diciendo, como tú no conoces del evangelio, mírame, ese hombre que Dios tiene para ti es el que tú vas a coger. Porque tú no conoces del evangelio. Tú llegaste nuevo, tú piensas que lo que te están diciendo es lo correcto. Tú piensas que te están guiando por el camino correcto. Y cuando casan a nueva creyente con un bendito viejo que lo que puede ser su abuelo o su papá, hay problema. Cuando esa muchacha despierta de la mentira que le vendieron, tú sabes que hay problema ahí. A la muchacha le dicen ahora, tú no lo puedes dejar, no te puedes ir, porque si lo dejas, ten disciplina. Si lo dejas, tú ten pecado. Lo primero que hay que poner en disciplina es a ustedes, porque no formaron bien la muchacha y de que llegó a la asamblea le metieron un hombre por los ojos. Por eso es que hay un grito en el pueblo, porque no están formando la asamblea, no están formando la gente que llegan rotos. En la iglesia tenemos psicólogos. Pregúntale a los psicólogos que tenemos en la iglesia, ¿a cuánto ellos le están impartiendo psicología? ¿A cuánto ellos le están impartiendo sanidad interior? ¿A cuánto de esa gente que tienen problemas en su hogar, ellos le están dando terapia? A ninguno. O sea, tenemos muchos dones, tenemos mucho talento, tenemos muchas personas preparadas, pero lo tenemos llenando un banquillo más. Dios. No quieren formar absolutamente a nadie. Por eso es que hay un profeta que yo conozco, me voy a ahorrar el nombre, que por la mala formación que él recibió, él hace y deshace. Por ejemplo, hoy en día, él está consumiendo sustancia ilícita, está tomando alcohol, mañana se arrepiente y pasado mañana está en un altar. Literal. Literal. Y él dice, es que ya Dios me perdonó. Yo me convertí, ya Dios me perdonó, yo puedo predicar mañana, puedo irme a un altar mañana. ¡Mentira! Y eso pasa por la mala formación. Que dejan que un ministro que por quizás tenga un nombre, ayer se convirtió, pero duró un año en delitos y pecados. Esa alma está intoxicada. Sí. Hay que desintoxicarla y hay que sentarlo. Dios te perdona, es cierto, al instante, pero tú necesitas una purificación. Tú necesitas drenar todo eso que tú traiste del mundo. Y él se convierte hoy y ya mañana está en un altar encendido. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por la mala formación que tenemos. Por eso hay personas que hoy se convierten, mañana me descarreo. Después me convierto y me descarreo. Por la mala formación que sus líderes le han dado a ellos. Entonces, necesitamos lo que se llama una transformación. Necesitamos líderes con una mente diferente. Necesitamos líderes que sepan formar. Porque nosotros estamos errados en algo, Antonio. Es que nosotros queremos tener iglesias llenas, iglesias con muchos miembros. Pero ¿de qué te vale tener iglesias con muchos miembros que desde que llega diciembre, desde que llega noviembre, ya tú te estás alineando para descarriarte? Que hay congregaciones que no aguantan un cambio de clima, no aguantan una prueba. La iglesia se viene abajo, se descarría, la iglesia queda vacía, porque la iglesia no se preocupó en formar, no se preocupó en darle una buena enseñanza. Tú hoy en día eres cristiano por la buena formación que te dieron. Sí. Hoy en día yo soy cristiano por la formación que a mí me dieron. No, y que tenemos una generación de cristianos de cristal. De cristal. Hoy en día. Todo le molesta. Todo lo ofende. Se siente mal por todo. No ha habido una generación como esta que por cualquier cosa se va de la iglesia. Por cualquier cosa. Y hay gente que se han cambiado de 10 iglesias ya. Hermano sentimentalista.
no caben en ninguna. Para ellos todo el mundo está mal, ellos son los que están bien. No se les puede decir nada. Por la falta de formación que tenía. Hay un rey en la Biblia que no se dejó formar. ¿Cuál? Saúl. Sí, Saúl no se dejó formar. nunca. ¿Y cuál fue el destino de Saúl? La perdición. de su La padre. perdición. Dios te elige, pero tú tienes a que te formen. Esa es la diferencia. Dios te llama. Esa es la diferencia de David y Saúl. Saúl no pasó desierto, No, no pasó proceso. no. De su casa se topó con el reinado. David tuvo que estar en el desierto con las ovejas para ser menospreciado, tenido en poco. Sus hermanos no querían saber de él. Pasó un proceso. Y luego que le echan aceite, tuvo que durar como 20 años para recibir la corona. Mira, es tan extraordinario. Y te lo voy a decir con algo que me pasó en el monte. Yo en una ocasión yo le dije a Dios, Señor, hasta que tú no me formes como yo necesito ser formado, no me pongas a predicar en diferentes escenarios. Déjame en mi iglesia. Y Antonio, al monte yo subía al mes 3 y 4 veces. Yo me puse que yo pesaba 115 libras. Y cada vez que yo subía al monte, porque en el tiempo que yo subía al monte, poca gente subía. Tú te encontrabas en el monte con 4 y 5 gentes, no más de ahí en ese tiempo. Y yo siempre decía a Dios, Señor, fórmame, transfórmame. Yo necesito ser transformado por tu poder. Yo necesito ser transformado por ti. Y en el monte, Antonio, yo comía lo que se llama, con amigos míos, piña nueva. Los tamarindos nosotros lo echábamos en un recipiente, una botellita de agua, y le echábamos agua y la batíamos. Esa era la comida de nosotros. Piña nueva y tamarindo en un pote. Y en el monte voceando día y noche, Señor, cámbiame, transfórmame. Y esta generación va al monte a buscar gloria, pero no va al monte para que Dios lo transforme. Y yo en el monte le decía día y noche a Dios, cámbiame, transfórmame. Y yo con la boca pelada, varón, de comer piña nueva. Y en el tiempo que había coco, varón, uno entregaba ayuno con agua de coco, con piña nueva y con tamarindo. Wow. Y eso era lo que siempre vivíamos en el monte. Y yo siempre lloraba a Dios diciéndole, cámbiame, transfórmame. Necesito algo nuevo de ti. Maravilloso. Necesito que tú rompas con el Jonathan interno que hay en mí. Y yo necesito ser un hombre nuevo, varón. Y siempre esa era mi oración. Yo lloraba como un niño en el monte. Y yo en el monte hubo una noche, como a las 9 de la noche, yo me tiré de rodillas, con la boca pelada, varón, de tanta piña nueva que comía. Flaco, varón, yo me enfermé en el monte. Flaco, varón, yo me tiré de rodillas, llorando de rodillas. Y yo le dije, Señor, si tú no me cambias, mátame. Pero yo no voy a bajar ahí abajo siendo el mismo muchacho que subió aquí arriba. Le dije, si tú no me cambias, yo no bajo. Si tú no me cambias, me voy a morir aquí arriba, pero no voy a bajar. Y yo llorando, Antonio, en el monte como un niño. Yo postrado de rodillas. Yo le dije al Señor, si tú existes de verdad, si fuiste tú el que me llamaste, si fuiste tú el que preservaste mi vida, desde cuando estaba en el vientre de mi madre, tú tienes que cambiarme. Antonio, hay un día en el cielo. Yo vi un carruaje que salió del cielo y se movió. Y subió de nuevo. Volvió y salió del suelo ese carruaje con caballo prendido en llamas. Que nadie escupa ahí. Ya. Que se movía así. Y yo dije, estoy viendo la gloria de Dios. Y hubo una mano que me agarró la cabeza y me la sumergió. Cuando yo choqué con la tierra, yo escuché una voz que me dijo, come tierra. Antonio, yo comí tierra ese día, bajo lágrimas, llorando. Y cuando yo comí tierra, yo dije, ¿por qué tú me pones a comer tierra?
Y escuché esa voz que me dijo, no me falta el respeto, que yo soy el que soy. Dios me puso a comer tierra en el monte. Yo quería que Dios me transforme ese día. Y Él me dijo, yo sé cuándo muevo mi ficha. Yo sé cuándo glorificarme en la vida de un hombre. Y ese día Dios me puso a comer tierra en el monte. Literal. Tierra día duro, Dios. Yo comí en ese monte. Y yo llorando, le decía, pero cámbiame. Y automáticamente el clima cambió. ¡Pum! Cambió la atmósfera. Los que han ido al monte Sinaí, la vieja guardia, que tiene más de 15 años yendo al monte Sinaí, saben de lo que le estoy hablando. ¿Qué monte es ese? Es un monte Sinaí que está ahí en Jaina, en la Urca. Es el monte que yo siempre voy. Varón, y hubo un cambio de clima, así pum, de repente. Y de repente de nuevo el cielo se encendió donde yo vi el carruaje que pasó. Y cuando se encendió, escuché la voz que me habló por segunda vez. Y me dijo, levántate, que ya era un hombre nuevo. Eras diferente. Y cuando yo me paré de ahí, Antonio, yo empecé a ver milagros diferentes, cosas extraordinarias. Pero yo tuve que decirle a Dios que me forme y que me prepare. Y yo bajé del monte siendo un hombre nuevo, pero Dios me humilló. Dios me puso a comer tierra a mí en ese monte. Y desde ahí yo entendí que no importa los dones extraordinarios que tú tengas, tú tienes que dejarte formar por el alfarero. Tú tienes que dejar que Dios saque toda esa raíz de amargura que hay en ti. Tú tienes que dejar que Dios limpie y te purifique por completo. Y ese día yo aprendí que a quien Dios llama, Dios lo restaura, Dios lo transforma. Pero tú tienes que dejar que Él lo haga. Y nosotros estamos subiendo al monte a buscar gloria. Estamos subiendo al monte a buscar unción, presencia, buscando que Dios nos use. No está mal. Pero nadie está subiendo al monte para que Dios termine de desnudarlo en el mundo espiritual. Nosotros tenemos cáscara en nuestra vida donde Dios tiene que quitárnosla. Nosotros tenemos conducta donde Dios tiene que arrancarla. Pero ¿sabe por qué Dios no la arranca? Porque queremos gloria, pero no queremos que Dios trabaje desde adentro hacia afuera. Entonces necesitamos ser formados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos un cambio, necesitamos una transformación. Por eso es que cuando tú eres transformado y cuando tú eres formado, cuando alguien llega a tu vida buscando ayuda, tú no dejas que se vaya. Tú lo formas porque en un momento dado tú también estabas pasando esa crisis. Tú también estabas pasando por esa situación. Por eso que hay muchas personas que no quieren volver a la congregación. Porque cuando ellos llegaron con el vestidito corto, mujeres con su pintalabio o el varón que llegó con su trenza, con su raya, le dijeron, usted no puede venir así aquí a la iglesia. Ellos le cierran la puerta de la congregación. Si llega un satanita a la iglesia y se sienta, la iglesia lo ve como que él va a consultar, como que él fue a llevar demonio. Muchos van a tirar su influencia, a hacer su trabajo, pero muchos van porque ya tienen una hambre de Dios, van necesitados. A veces la iglesia le cierra la puerta a esa gente que están rotos, esa gente que se necesita que se sientan con ellos y le digan, no importa cuál sea tu historia, no importa por el dolor o lo que tú estés atravesando, hay un Dios que quiere restaurarte. Hay un Dios que quiere sanarte, hay un Dios que quiere libertarte. ¿Tú sabes cuánta gente hay rota dentro de la iglesia que necesitan amor fraternal? Necesitan drenar un odio de un rechazo que recibieron. Drenar un abuso familiar que se cometió con ella. ¿Sabe cuántas personas rotas que fluyen, predican muy bonito, pero la realidad es que están desbaratados, están rotos? Papi y mami nunca le ha dicho te amo, eres bonito. La congregación no sabe abrazar a esa gente que llega roto a la iglesia. La iglesia
carece de tanta formación, Antonio, que a veces yo lloro por la falta de formación que tiene la iglesia. Hoy en día tú no puedes predicar a una prostituta, porque tú le predicas y lo que la gente dice que tú le estabas enamorando, ella te estaba enamorando a ti. Pero no saben que esa arma está sedienta y tú le estás dando agua de vida a esa arma. Pero pasan dos hermanos, en vez de quedarse contigo para predicarle esa alma, ellos te ven y siguen, pasan en silencio para luego murmurarte, pero ellos no le predican. ¿Sabes cuántos hijos de pastores hoy en día están en la droga? ¿Sabes por qué? Porque la misma iglesia, cuando ellos fallaron, en vez de darle la mano, los criticó, le dio la espalda. Nunca le dijeron, mírame, aunque tú caíste, hay un Dios que te va a restaurar. La iglesia saca tiempo para criticar, pero no saca tiempo para restaurar. Y la iglesia, mañana, usted le dará cuenta a Dios por esa persona que por su crítica, por su falta de formación, usted sacó del redil a alguien que estaba roto. Un hermano no puede cometer un pecado porque no lo sabe el que faltó ese día a la iglesia. Lo sabe hasta el impío. Lo sabe. Los que no son cristianos saben lo que está pasando en la iglesia por la falta de formación. Tenemos diáconos, como diáconos, que no pueden ser diáconos. No retienen la información. No retienen lo que se les cuenta. Por eso es que nosotros como predicadores, cuando llegamos a una iglesia, cuando terminamos, tenemos que dedicarle 1 y 2 horas a una familia. Hay un problema que ellos no se lo cuentan a los líderes por el miedo de que los líderes lo divulguen en el pueblo. ¿Y sabe qué pasa con esa familia? A veces decide descarriarse porque no cree en el liderazgo. Porque tenemos líderes que lo ponen en el liderazgo. Y me disculpa mucho, ministro, ustedes lo ponen porque ellos le aplauden sus cosas. Pertenece a su grupo, no es porque tienen formación. La Biblia dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Pero la iglesia no está llorando con el que llora. No es así, no está llorando con el que llora. Tú cometes un error hoy, mañana lo sabe el barrio entero. Sí. Y te llaman otros hermanos, otra congregación, varón, ¿y qué fue lo que pasó contigo? Pero ven acá. Mi problema yo lo conté supuestamente en los ancianos de la iglesia. Y de ahí no puede salir ningún problema. Ustedes están es para ayudarme si yo les cuento mi problema. No es para ustedes divulgar el problema. Por eso es que hay gente que no quiere volver a la iglesia. Y no es que ellos no aman a Dios, ellos sí aman a Dios. Lo que pasa es que hay personas que no tienen la formación. Hay personas que no saben lidiar con un problema. No lo saben. Porque a todo el mundo no se elige como líder. A todo el mundo tú no puedes contarle un problema. Hay personas que ellos pueden ser buenos líderes, pero no son buenos formando. No son buenos reteniendo una información. Porque todavía adentro cargan el viejo hombre y el chi de hablar mucho, de divulgar las cosas. Por eso que hay adoradoras que ellos cometen cosas, errores, y ellos prefieren irse para otra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en esa iglesia ella contó lo que le pasó y lo divulgaron. Por eso es que yo no critico el que se mueve en diferentes iglesias. Hay personas que se mueven en diferentes iglesias por falta de formación. Pero hay otros que se van de la iglesia porque en esa iglesia, el mal manejo de las iglesias. Por el mal manejo y porque no supieron lidiar con el problema que tenían. ¿Sabes que hay muchos ministros que cuando no pueden lidiar con tu problema te botan de la iglesia? Sí. Te cierran la puerta. ¿Cuántos problemas usted no ha tenido y Dios no te ha sacado de su presencia? Tú no puedes votar a un creyente de una iglesia porque él no se someta a algo que para él no es bíblico. Tú no puedes votarlo. Eso es mala formación. Hay ministros que si tú no diezmas, tú no puedes tomar parte en el púlpito. Eso es mala formación. Si tú no diezmas, tú estás en pecado. Eso es mala formación. Si tú llegas tarde, tú estás en pecado. Eso es mala formación.
El tiempo de Trujillo ya pasó. Tú sabes que, Jonathan, wow, y esto está poderoso. Yo conocí una congregación, se reserva el nombre, ¿verdad? Me invitaban mucho en esa iglesia. Pero ahí, los miembros de esa iglesia, si salían, por ejemplo, iban al play a ver un juego de béisbol, se iban escondidos, no podían ni subir una foto. Porque si el pastor se daba cuenta que ellos estaban en el play, lo ponían en disciplina. Si salían a compartir con cualquier hermano, que siempre lo hacíamos, ellos me invitaban para compartir, una familia que amo mucho. Si salíamos pues a cualquier mola a compartir, no se podía tirar fotos ni subir fotos, porque el pastor, si la veía, le llamaba la atención. Entonces, está bien, pastores, pero los miembros no son sus hijos. Yo puedo notificarle, pastor, tal día no voy para la iglesia, pero eso de que, pastor, ¿usted me da permiso? No. ¿Por qué? A veces el pastor me deja ir para mi familia. Mira lo que pasa. Tu pastor no es tu padre, él es tu guía espiritual. Sí. Tu pastor no es tu jefe, él tiene que velar por ti. Yo no tengo por qué vivir pidiendo permiso cuando yo soy adulto. Es como tú dices, yo te puedo notificar de mi ausencia, pero yo no te puedo pedir permiso. Y si yo tengo que ir a ver a un pariente y tú me dices que no, y el pariente se está muriendo, porque usted me dijo que no, yo no voy a ir. Entonces, si yo me voy a ver mi pariente que está enfermo, entonces yo estoy en desobediencia, me van a poner en disciplina, porque usted no está de acuerdo. Sí. Pero usted no sabe el problema que está pasando. Tú sabes que yo voy bien. Por ejemplo, usted faltó un domingo a la iglesia, que el pastor, hermano, ¿qué le pasó? Que no lo vi en el culto. Eso está bien. Claro. Pero hay pastores que prohíben, que yo lo he visto, que prohíben que los miembros salgan un domingo y no vayan a la iglesia. ¿Qué es eso? Aquí los domingos nadie sale. ¿Cómo así? Falta de formación. Y tú lo que estás creando en esos miembros es una raíz de amargura hacia ti mismo. Sí. Entonces, tú estás para tú formar, para tú guiar. Date cuenta. A veces que los líderes no te permiten a ti que tú salgas. A veces los líderes no permiten que tú visites a un pariente. No te lo permiten. Tú tienes que pedir permiso. Pero cuando tú estás pasando por un proceso, no aparecen. No. Cuando tú necesitas algo, no te la suplen. Y que la gente sepa, no tenemos nada en contra de los pastores. Yo amo a mi pastor como nadie. Yo amo a mi pastor lo sabe, quien fue mi pastor también, Juan Alberto Duarte, que hoy está en Estados Unidos, sabe que a veces me pongo a ayudar porque me hace falta abrazarlo. No tenemos nada en contra, amamos a los pastores, pero hay pastores que se pasan. Se pasan. Mira, algo que me marcó a mí de mi pastor, me marcó como tú no te lo imaginas. Digo, wow, qué hombre que tiene formación ese. A él se le descarrió un miembro, Y cuando él se le descarrió el miembro estaba en los Estados Unidos. El pastor le dijo, él a otro pastor se le puede descarriar, pero a mí no. Dios mío. A mí no se me descarría ese. Ah, pastor, que me descarría, está bien, usted se descarrió. Yo que se descarrió, está en los Estados Unidos. ¿Sabe qué hizo mi pastor? Compró un vuelo y fue y se le apareció allá. Cuando le tocó el timbre, ¿qué sonó? Cuando él abrió la puerta, el pastor. Y el pastor le dijo a él, a otro tú te le descarreas, a mí no. Y el pastor fue allá, oró por él, lo restauró. Y hoy en día es un evangelista. Él vive en los Estados Unidos. Y hoy en día ese hombre próspero, bendecido por ese pastor, compró un vuelo y fue y se le apareció allá. ¿Sabe qué significa eso? Ser formado, tener formación. Así es. Hay pastores que desde que tú dices que te descarriaste, vaya con Dios. Pastores que te buscan. A ellos les duele. Ellos saben el ministerio que tú tienes. Ellos saben la esencia de Dios que hay en ti. Y ellos velan por eso que tú tienes. Sí. Y hoy en día ese hombre es bendecido. El pastor compró un vuelo y apareció allá. Tú sabes, para que tenemos ya un buen rato acá. Eso me gusta estamos en el mismo concilio, Iglesia Misionera Asamblea Cristiana. Eso me gusta de los ministros del concilio. Tienen buena formación. Sí. Y reflejan el amor de Dios. Y se preocupan para que los miembros se formen en conocimiento. Sí.
Sí. se preocupan, Así que son es. muy interesantes. La formación que ellos proyectan, la que ellos recibieron, también se la transmiten a los demás. Así es. Y sabes qué, en una ocasión, y esto yo hago un paralelismo con el padre y el hijo, en una ocasión yo hubiera sembrado una mata de mango en mi casa, en la esquina de mi casa, y esa mata de mango cuando fue creciendo, mi papá quiso arrancar la mata de mango. Dios. Y él me dijo, Jonathan, esa mata ya está muy grande y ella no va a dar fruto, la voy a cortar. Y yo le dije a mi papá, no la corte, que ella va a dar fruto. Y él me dijo, yo voy a cortar la mata de mango porque se ve que no va a dar fruto. Y yo volví y le dije a mi papá, no la corte, esa mata es mía y ella va a dar fruto. Yo no sé de dónde yo saqué valor para yo decirle a mi papá que esa mata es mía. Yo no sé de dónde yo lo saqué. Yo estaba dando muchacho. Y él me dijo, la voy a cortar porque no da fruto. Y yo volví y le dije a mi papá con lágrimas en los ojos, yo estando muchacho, no la corte, papi, por favor, que la mata va a dar mango, va a dar fruto. Y mira, cuando pasó el tiempo, la mata empezó a echar flores. Y la mata empezó a echar mango. Y me dijo mi papá con una sonrisa en la cara, de lo que se salvó la mata. Mírala ahí donde está echando mango, donde está echando fruto. Si tú con lágrimas en los ojos no me dices a mí que no la corte, yo la iba a cortar. Y después que yo llegué al evangelio, yo entendí qué pasó ese día ahí. ¿Qué pasó? Que así como el Padre quiere arrancarnos a muchos de nosotros porque no estamos dando fruto, así mismo mi papá quería cortar la mata. Y el Hijo le dice al Padre, no la corte porque ella va a dar fruto. Fui yo que morí por ello en la cruz del Calvario. Y por la intercesión del Hijo hay muchos ministros que Dios no lo ha cortado porque el Hijo está intercediendo por ellos. Y ese mismo papel fue el que yo viví con mi papá. Ese mismo escenario, con la mata. La mata no estaba dando fruto y mi padre quería cortarla. Y yo llorando le dije, no la corte, porque yo la sembré. A mí me costó sacrificio sembrar esa mata ahí. Y hay gente que Dios quiere cortarlo. Y hay gente que Dios le está dando tiempo extra para que den fruto, para que formen. Y ni aún así lo están dando. Dios. Y esa mata llegó a echar fruto porque yo le dije a mi papá que por favor no la corte. ¿Sabes cuántos ministros por su mala formación están provocando que las matas que están sembradas en la iglesia no den fruto? Dios. Porque hay ministros que están arrancando y cortando matas antes de tiempo, Sí. por la falta de formación que tienen. Deja que se desarrollen. Deja que muestres quiénes son. Deja que digan qué tipo de fruto va a emitir ese árbol. Pero lo están arrancando antes de tiempo. Sí. Si yo pongo un árbol en tus manos, ¿es posible que ese árbol dé fruto? Si la pongo en tus manos, ¿es posible que lo dé? Sí. Quien decide si ese árbol da fruto no es la naturaleza, eres tú. El cuidado que le tengo. Entonces la mala formación está haciendo que muchos jóvenes, muchas personas que aman a Dios, su árbol se seque por la mala formación. Sí. No le dan el cuidado que ameritan. Entonces eso pasa hoy en día, que hay líderes que quieren arrancar el árbol porque para el tiempo de ellos no está dando fruto. No en tu tiempo, en el tiempo de Dios. Dios. Y ese árbol que yo sembré dio fruto en su tiempo. No en el tiempo que mi papá quería que ella dé fruto. Fue en el tiempo señalado. Entonces, hay hermanos que lo estamos sacando de la iglesia porque dicen, no, ese hermano es rebelde. Ese hermano no se somete. Espérate. Un día Dios lo va a transformar. Un día Él va a dar fruto. Un día Él va a chocar con la gloria. Si Dios lo llevó a esa iglesia, si Dios lo llevó a redimir, por algo Dios lo llevó. Sí.
Pero es que queremos miembros sumisos. Pero no queremos cabras en la iglesia. No queremos ovejas rebeldes. Cuando una oveja en los tiempos antiguos era rebelde, ¿sabe qué le hacía el pastor? Le quebraba una patica. ¿Y sabe cómo andaba con la oveja? Con ella aquí en el hombro. Y el pastor le mostraba el amor a esa oveja. Y la oveja sentía el cuidado y el amor que el pastor tenía con ella. Cuando esa oveja era restaurada, esa oveja no se despegaba del pastor. El pastor la formaba con esa acción. Pero hoy en día no. Hoy en día lo excluimos. Date cuenta que el hermano rebelde en la iglesia no lo abrazan. Date cuenta que hay hermanos en la iglesia que no le estrechan la mano. Porque en un momento cometieron un error. Sí. En un momento fallaron. Aquí nadie es fuerte. Aquí todo el mundo flaquea. ¿Sabe por qué Luis Urbáez nunca se levantó? Porque muchos pastores en el tiempo de Luis Urbáez nunca lo perdonaron. Dios mío. Nunca nadie se sentó a formar a Luis Urbáez. Entonces hay ministerios que desaparecen porque hay ministros que no creen en el perdón. Hay pastores que hoy fallan y ya en el concilio donde ellos están, ellos no vuelven a ser más pastores porque fallaron una vez. Sí. Flaquearon en un momento dado, pero Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Entonces la mala formación está llevando a que muchos salgan de la iglesia y que muchas personas hoy en día están en el anonimato. Dios. Y para ir cerrando desde mi parte, hay un jovencito que él me comentaba, yo estoy trabajando con él. Él me solicitó para que le ayude porque él se quiere descargar. Yo le dije, vamos a orar y vamos a ayunar. Y él va a ver este contenido. Y vamos a orar y vamos a ayunar porque yo creo en lo que Dios depositó sobre ti. Él buscaba mucho a Dios, él vivía mucho en el monte. ¿Y sabes qué? Y él en una tuvo un descuido, como todos los hombres, y él cayó con una joven. Y él se lo comentó al pastor y el pastor lo divulgó. Desde ahí el muchacho, me cuenta él, que él se descarrió. Wow. Él volvió, pero él nunca más ha sido el mismo. Y yo estoy trabajando con él, empecé esta semana a trabajar con él. Y yo le dije, vamos a orar de tal hora a tal hora y ayunar de tal hora a tal hora. Y él me dijo, Jonathan, está funcionando. Volví a sentir la presencia de Dios como la sentía cuando yo oraba 4 horas en el monte. Entonces, ¿por qué él se descarrió? Por la mala formación del líder. ¿Por qué él ahora está sintiendo la presencia de Dios nuevamente? Por la formación que yo le estoy dando. Le dije, vamos, tú tienes talento, levántate, no te dejes engañar. Entonces hay muchas personas así, que hoy en día están en el anonimato. Personas que cuando se paraban en el púlpito, el Espíritu Santo fluía de una forma especial. Personas que cuando ministraban, cuando cantaban, se sentía la presencia de Dios, pero cometieron un error y la iglesia nunca le ha perdonado ese error. Y la falta de formación tiene a esa persona llorando en una esquina. Entonces, ¿qué necesita esta generación? Y muchos pastores lo amamos, lo queremos. Y mira, y yo creo que esto tiene que ser de admiración para muchos pastores, porque somos 2 jovencitos que no llegamos ni a los 33 años. Estamos en la flor de la juventud. Y nosotros sabemos que esta generación y muchos ministros necesitan formación. Y nosotros hablamos de este tema porque nos duele a nosotros, como predicadores, como jóvenes que en un momento dado nos formaron. Nos duele ver cómo muchas personas se están perdiendo, como muchas personas están cayendo por la falta de formación. La falta de formación, wow, yo siento llorar. Antonio ha llevado a que esta generación honre más los talentos que su propia salvación. Honre más los dones que su propia salvación de su alma. Los dones son buenos, la unción es buena, pero la salvación de mi alma es primordial. Yo no puedo, Espíritu Santo, gracias por esta palabra, yo no puedo cambiar, Antonio, gloria por 2 minutos de placer, yo no la puedo cambiar. Yo no puedo cambiar lo que me costó a mí años, sacrificio,
por 5 minutos de placer. Por eso fue que José nunca se acostó con la esposa de Potifar. Porque José recibió una formación. La formación que recibió José es que lo que Dios trató con él estaba por encima de los placeres que la esposa de Potifar podía brindar en un momento dado. Y esta generación necesita tanta formación que está cambiando gloria por momento de placer, por cosa pasajera. Wow. Por eso es que tú ves jóvenes hoy adorando en el altar y cualquier viento lo arrastra y tú lo ves en el mañana, tú lo ves con una peluca, con una licra y tú dices, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo dejaron que se vaya? ¿Por qué después que era adorador volvió al lesbianismo? ¿Sabe por qué pasa? Porque antes de ser adorador no le dieron sanidad interior. Se convirtió, se descarrió, pasó cualquier cosa. La iglesia lo golpeó, no lo restauró y está en el lesbianismo. Por eso que hay muchos ministros que mañana Dios lo va a llamar a cuenta feo. Por eso que cuando a mí me dicen, vamos a orar por tal pastor, que tal pastor tiene una enfermedad letal, digo, hay que ver por qué esa enfermedad. Porque hay ministros que están enfermos y es que Dios los tiene enfermos. Fue Dios que lo enfermó. Por el abuso que han cometido con muchos pequeños, con muchos chiquitos. Hay una joven que hoy en día está en la prostitución porque hubo una pastora que cuando ella era cristiana dijo, ténganse cuenta con tal persona, que tal persona es así, así, así. Entonces mató a esa persona. Entonces, ¿qué ella hizo? Volvió a su antigua vida. Volvió a prostituirse. Volvió a vender su cuerpo. Y nosotros vemos esto como algo como normal, algo común. No, no es común, no es normal. La iglesia gime por un cambio. Todo no es gloria, mentira. Toda unción es mentira. Hay cicatrices que necesitan ser saturadas. Hay heridas que necesitan ser enmendadas. Y el ejemplo más grande nosotros lo tenemos con el buen samaritano. Vino el levita, vio al hombre de Jericó, lo dejó en el piso. Vino el sacerdote, lo vio, sabe que necesita ayuda y lo ignoró. Cuando la Biblia te habla del levita y del sacerdote, te está hablando del nivel jerárquico que hay en la iglesia. Pero vino un buen samaritano, que ellos tienen como perro, como inmundo en ese entonces, y vino así y lo recogió. El buen samaritano no lo criticó. El buen samaritano no dijo, está bueno que te pase. El buen samaritano no le dijo, tú tenías que pasar por eso. El buen samaritano hizo silencio, con vino y aceite lo ungió, lo enmendó y fue y lo llevó al mesonero. Y le dijo al mesonero, mira, si falta algo más, cuando yo venga yo te lo pago. ¿Sabes qué me da a entender eso a mí? Que el samaritano tenía mejor formación que el levita. El buen samaritano tenía mejor formación que el sacerdote. Lo restauró. Necesitamos restaurar a esas personas que están rotos. Y tú que me estás escuchando, viene una restauración sobre tu casa y sobre tu vida. Viene una restauración sobre tu ministerio. Hay una activación profética. Ukasayama, sueco, basó. Y esa activación va a activar lo que Satanás dañó, pero que hay de Dios dentro de ti. Sí. Eso que el hombre no supo restaurar, Dios va a restaurar. Eso que el hombre no supo edificar, Dios lo va a levantar nuevamente. Tu casa, tu familia, tu ministerio se levantan nuevamente. Perdónate tú mismo. Y si tú tienes que buscar otra asamblea, otro lugar donde congregarte, congrégate.
Pero tú necesitas activar esa llama del Espíritu Santo que hay en ti. Tú necesitas romper con ese pasado. Tú necesitas romper con ese dedo acusador. Tú necesitas perdonarte y decirle al hombre que no fue el hombre que murió por ti. No fue el hombre que te llamó. No fue el hombre que derramó sangre en la cruz del Calvario por ti. Fue Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús ya te perdonó, y si Cristo Jesús ya echó en el pasado, dejó en el olvido tu error, levántate. Ya no tienes que seguir llorando por tu pasado. No tienes que seguir sufriendo por lo que pasó en el ayer. Hoy hay un nuevo comienzo. Date una oportunidad. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Sacúdete del polvo, vístete de poder y vístete de gloria. Pero dile al menosprecio: si acabó. Dile al llanto: si acabó. Lo mejor de Dios llegó sobre mi vida. El que no te saluda, que no te salude. Pero levántate. Activa lo de Dios que hay en ti. El que te menosprecia, que te siga menospreciando. Pero hay algo, hay una llama de Dios en ti. Hay un león que quiere rugir. Hay una mujer que necesita profetizar. Y hay un águila que yo vengo a decirle: tu temporada de ser gallina se acabó. Sí. Vuelve y remontas a las alturas, porque tu proceso y el menosprecio te desconectaron de tu verdadera identidad. Tú no eres gallina, tú eres una águila. Y aunque tú te heridas, yo vengo a tirarte pedazos de carne para que te alimente y vuelva y suba a las alturas. Conéctate con lo que Dios tiene para ti. ¿Verdad? Tenemos muchos líderes que carecen de formación. Pero por eso no te mantenga en el piso. Por eso no te quedes en el anonimato. Si tú tienes muchos que no ayunan, presenta un ayuno. Y tienes muchos que no oran, desde que escuche esto, empieza a orar, habla con tu Dios. Tu casa, tu familia necesita una restauración. Tu ministerio necesita una visitación. Y hay cosas que no han pasado en tu familia porque hay un creyente, ese creyente eres tú. Y tu familia van a venir porque tienen un intercedor. Y ese intercedor eres tú. Pero te está dejando engañar. Te está dejando pisotear. Te está dejando menospreciar. Lo que tú tienes de Dios es demasiado grande. No permita que la tiniebla opaque esa luz que hay en ti. Y es tiempo de que tú reconozcas que tú necesitas a Dios. Y yo sé que hubo alguien que te rompió. Hubo alguien que te engañó. Hubo alguien que te usó. Hubo alguien que te estafó. Yo lo sé. Yo sé que tú has fallado. Y yo sé que nadie te ha dado la mano. Yo sé que tú lloras por sentir la presencia de Dios nuevamente en tu vida. Yo lo sé. Pero deja que el Espíritu Santo vuelva a fluir en tu vida. Deja que el Espíritu Santo vuelva a acariciarte. Y que pasa, llama. Deja que esa presencia camine desde la cabeza hasta la planta de los pies. Vuelve a cantarle a Dios de madrugada. Vuelve a dedicarle himno. Habla con el Señor. Aleluya. Dile los chistes que tú le contabas de rodillas. Habla con tu Dios como tú hablabas con Él. Pero tú dejaste que el menosprecio, que el dolor, aleluya, te arroparan y opacaran ese fuego del Espíritu Santo que había en tu vida. Yo vengo a decirte: resplandece, porque esa luz está ahí. En medio del dolor y en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, Dios está contigo. Y hay un Dios que te abraza como nunca. Si tus líderes, si tus pastores, si tu familia no te abrazan, hay una presencia que te va a abrazar en este mismo instante. Hay una presencia que te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija bonita, tú eres mi niño. Y Dios quiere que tú restaures esa relación que tú tenías con Él. Donde tú caminabas, tú sentías la presencia de Dios. Donde tú te movías, tú sentías que Dios iba contigo. Donde tú te detenías, a la gente se le ponían la piel de gallina. Porque esa presencia, aleluya, se manifestaba. Cuando tú llegabas, la gente decía: mira qué gracia de Dios tiene él, tiene ella. No importa si tú te has descarriado, vuelve a Dios. No importa si te fuiste del redil, ven a Él.
Pero no te quede en el mundo, no te quede en esa condición, porque alguien con falta de formación y con falta de ética ministerial golpeó tu casa, golpeó a tu familia. Levántate porque Dios te ama. Levántate porque en cualquier momento la trompeta va a sonar y tú eres hijo de salvación, no de perdición. Reprende esos malos pensamientos. Reprende esas malas ministraciones del enemigo. Tú eres un príncipe, tú eres un rey. Tú tienes talento, Dios está contigo. No permitas que Satanás le eche tierra tu llamado. Sal de tu estancamiento. Ven a la superficie que te estoy llamando. Y hay un ángel de guerra que se va a meter a tu cabeza. Lío, un ángel de guerra se va a meter a tu casa. Y ese ángel de guerra va a pelear con esos espíritus que no dejan que tú te concentres. Con esos espíritus que no dejan, aleluya, que tú te levantes nuevamente. Esos espíritus van para afuera porque un ángel de guerra se va a meter. Y toda maldición generacional se va a romper porque lo de Dios se activa en tu vida. Yo vengo a decirte, hombre de Dios, lo mejor se activa en tu casa. Se ve el dolor, se ve la enfermedad, se ve esa maldición generacional. Abandona tu casa, abandona tu familia. Yo vengo a decirte, mira, se ve el cáncer, se ven los quites, ese problema en la columna, gente paralítico, gente que están postrados en la cama, se levantan de ahí porque la mano, la gloria de Dios se mete en lo tuyo. Yo vengo a decirte, el dolor no te va a vencer, porque la promesa de Dios está por encima del dolor, está por encima del llanto. Y aquellos que te hirieron de muerte verán como la mano de Jehová se activa y te levanta de nuevo. Como profetizaba, va a volver a profetizar. Como predicaba, va a volver a predicar. Y como adoraba, va a volver a adorar. Pastor, no suelte el llamado, aunque alguien superior a ti te golpeó. No abandones, que la mano del Eterno está contigo todavía. Y ni Hanaya, lo de Dios empezó a brincar dentro de ti. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.